No era solo un gigante. No era solo un guerrero de gran estatura. La memoria puede exagerar tamaños. El miedo puede amplificar proporciones. Pero los dedos se cuentan. 6 en cada mano, 6 en cada pie, 24 en total. Y ese detalle cambia la historia. ¿Qué hace que un hombre deje de ser simplemente alto y se convierta en una anomalía? ¿Qué transforma un relato de batalla en una pregunta biológica? No fue solo su tamaño, fue su composición. En Gad se menciona a un hombre de gran estatura, descendiente de los gigantes. Pero el texto no se detiene en su fuerza, no describe su armadura, no habla de su voz. Describe sus manos, describe sus pies. Tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 en total. Ese no es un recurso poético, es un registro físico. Y cuando un texto antiguo conserva un detalle anatómico tan específico, la discusión cambia de nivel. Porque la estatura puede exagerarse con el tiempo. Pero contar dedos es precisión. La condición existe. Hoy la conocemos como polidactilia, una variación genética que produce dedos adicionales. No es común, pero es real. Y cuando aparece dentro de un linaje descrito como descendencia, ya no es una curiosidad aislada. Sugiere transmisión. Aquí ya no hablamos solo de pueblos grandes. Hablamos de rasgos físicos identificables. Y eso obliga a una pregunta distinta. Si después del diluvio reaparecen pueblos descritos como gigantes, y entre ellos se registran anomalías corporales concretas, ¿estamos ante simples hombres altos o ante linajes con características recurrentes? El texto no ofrece teoría genética, no desarrolla explicación médica, pero conserva el dato. Y en historia antigua, conservar un detalle físico tan específico no es casual. La diferencia no era solo su altura, era visible en sus manos, en sus pies, un cuerpo que no encajaba dentro de lo común. Y sin embargo, fue derrotado. No era invencible, no era mitológico. Era un hombre enfrentado en batalla. Eso es lo que vuelve este registro tan importante, porque nos obliga a mirar más de cerca, no solo el tamaño, sino la anatomía. Y cuando la historia entra en el terreno del cuerpo, la conversación deja de ser legendaria, se vuelve concreta. Lo que hace único este registro no es solo la anomalía, es el contexto en el que aparece. No se trata de un individuo aislado descrito en un pueblo remoto. El texto lo ubica dentro de una descendencia, descendiente de los gigantes. Eso significa que no es un caso clínico solitario, es parte de una línea.
Y cuando un rasgo físico aparece dentro de una línea reconocible, la palabra clave es continuidad. Continuidad después del diluvio. Continuidad a través de generaciones. Continuidad en territorios específicos. Eso cambia la pregunta nuevamente. Ya no es solo, ¿existieron hombres altos? ¿Existieron linajes físicamente diferenciados que persistieron en el tiempo? La historia registra que este hombre no estaba solo. Había otros en Gad, otros descendientes. No eran mayoría, pero tampoco eran únicos. Y ese detalle es clave, porque en historia antigua la repetición es evidencia. Un dato aislado puede ser anecdótico. Un patrón repetido se vuelve significativo. Aquí vemos tres elementos combinados: gran estatura, descendencia reconocida, rasgo anatómico específico. Cuando esos tres elementos coinciden, la narrativa deja de ser simple tradición oral. Se convierte en registro estructurado. Y sin embargo, este hombre cayó. No fue inmortal, no fue intocable, no fue una criatura legendaria fuera de la historia. Fue derrotado en batalla. Eso es importante, porque muestra que estos linajes, aunque distintos, operaban dentro del mundo humano. Habitaban ciudades, participaban en guerras, eran parte del mapa político, no eran fantasmas del pasado. Eran contemporáneos de reyes y ejércitos. Y eso prepara el siguiente paso, porque si un hombre con rasgos físicos extraordinarios es descrito como descendiente de gigantes, y si otros aparecen en regiones como Basán, entonces la historia no termina en un solo cuerpo. Se expande hacia reinos, hacia gobernantes, hacia territorios enteros asociados a ese linaje. Y allí es donde la figura de un rey llamado Og entra en escena. Pero antes de llegar a los reinos, debíamos detenernos en el cuerpo, porque a veces la historia no se revela primero en los imperios, sino en los detalles físicos que sobreviven al tiempo. Esto no pretende dar respuestas definitivas, solo abrir preguntas. Porque tal vez, antes de preguntarnos cómo fueron derrotados los gigantes, debamos preguntarnos qué tipo de linaje representaban. Y ese linaje no terminó en un solo hombre. Bienvenidos a Neox Origins.